Sabían que el monstruo más famoso de la historia, esa criatura imponente ensamblada con partes de cadáveres, no fue concebida en el laboratorio de un científico loco, sino en la mente de una chica de apenas 18 años durante una noche de tormenta. Hoy vamos a desentrañar la vida de su creadora, la increíble Mary Shelley, una mujer cuya propia existencia fue tan dramática y fascinante como su obra maestra gótica. Hay algo profundamente irónico en que una adolescente, hija de filósofos y rebeldes, haya creado una historia que todavía hoy nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana, el poder del conocimiento y la soledad del alma. Mary Wollstonecraft Godwin nació en Londres el 30 de agosto de 1797, en un mundo que se debatía entre la razón y la revolución. No era una niña cualquiera. Su madre fue Mary Wollstonecraft, una de las primeras y más feroces pensadoras feministas, autora del célebre libro Vindicación de los Derechos de la Mujer, una obra que escandalizó a la sociedad británica del siglo XVIII al exigir educación, independencia y libertad para las mujeres. Su padre fue William Godwin, un influyente filósofo radical y novelista, que creía en un mundo sin jerarquías ni gobiernos, donde la razón debía guiar a la humanidad. Imaginen crecer en una casa donde los invitados eran poetas, políticos exiliados y pensadores revolucionarios, donde las discusiones sobre el alma, la moral y el destino eran tan comunes como el té de la tarde. Sin embargo, esta cuna de intelectualidad estuvo marcada por la tragedia desde el principio. Su madre murió apenas 11 días después de dar a luz, dejando a su hija envuelta en culpa, soledad y un vacío imposible de llenar. William Godwin, devastado por la pérdida, crió a Mary como pudo, pero su tristeza se transformó pronto en severidad. Se dice que el filósofo, a pesar de su mente abierta, tenía una disciplina casi militar en casa. Mary, desde niña, buscaba entre los libros el afecto que el mundo real le negaba. Se cuenta que visitaba a menudo la tumba de su madre en el cementerio de St. Pancras, donde leía y escribía junto a la lápida, como si buscara entre las letras el consuelo de una presencia ausente. A pesar de no tener una educación formal, algo común para las mujeres de su tiempo, la educación de Mary fue excepcional. Su padre le permitió leer sin restricciones, desde los clásicos griegos hasta los ensayos de los ilustrados franceses. Le enseñó a razonar, a escribir con precisión, y sobre todo, a cuestionar. En casa, el ambiente era una mezcla de austeridad intelectual y caos emocional. William Godwin se volvió a casar con una mujer llamada Mary Jane Clairmont, que tenía sus propios hijos. Mary jamás se llevó bien con su madrastra, a quien veía como una intrusa en el pequeño santuario que había compartido con su padre. Las tensiones familiares la empujaron aún más hacia la imaginación. Su adolescencia fue igual de intensa que su infancia. A los 16 años, conoció a un joven poeta que cambiaría su vida para siempre, Percy Bysshe Shelley. Él era un espíritu libre, un idealista apasionado, un joven de apenas 22 años que ya había sido expulsado de la Universidad de Oxford por escribir un panfleto titulado La necesidad del ateísmo. Era un hombre de ideas incendiarias y alma rebelde, que creía en el amor libre, la justicia social y la revolución de la mente. Pero había un pequeño problema: estaba casado. Su conexión con Mary fue inmediata y profunda. Percy admiraba la inteligencia de la joven, su sensibilidad y su coraje. Mary veía en él un espíritu afín, alguien que comprendía su necesidad de libertad. Desafiando las convenciones de la época, los dos se fugaron en 1814 hacia Francia, acompañados por la hermanastra de Mary, Claire Clairmont. Este acto fue un escándalo mayúsculo. En una sociedad donde las mujeres eran castigadas por cualquier desvío moral, Mary fue condenada por su propio padre y rechazada por muchos de sus conocidos. La prensa local llegó a referirse a ella como una vergüenza para el apellido Godwin. Los meses siguientes fueron un torbellino de viajes, deudas y desilusiones. Recorrieron Europa a pie, cruzando aldeas devastadas por las guerras napoleónicas, durmiendo en posadas baratas, escribiendo cartas desesperadas y soñando con un futuro de ideales y poesía. Mary registró parte de aquel viaje en su diario, describiendo paisajes con una melancolía que ya anunciaba su genio literario. En una de esas páginas, escribió: «Me siento como si camináramos entre las ruinas del mundo antiguo, como si la historia fuera un cadáver y nosotros buscáramos entre sus huesos la chispa de una nueva vida». Pero esa chispa no tardó en apagarse con la tragedia. Su primera hija nació prematura y murió pocos días después. Mary cayó en una profunda depresión. En una carta a su media hermana, escribió: «He soñado que mi bebé solo estaba frío, que podía devolverle la vida si lo acercaba a mi pecho. Desperté y el sueño me pareció más real que la vigilia». Este episodio marcó un antes y un después en su vida y, según muchos biógrafos, fue el germen emocional del futuro Frankenstein, la idea de dar vida y perderla,
el horror de crear algo que no se puede controlar. En 1816, el destino llevó a Mary y Percy al lago de Ginebra, junto con Claire y el legendario poeta Lord Byron, que en ese momento huía del escándalo en Inglaterra. Aquel verano pasaría a la historia como el año sin verano. Una erupción del volcán Tambora, en Indonesia, había cubierto la atmósfera de cenizas, provocando un clima sombrío, lluvioso y gélido en toda Europa. Los días eran grises, las noches interminables, y la villa Diodati, donde se alojaban, se convirtió en el refugio perfecto para el nacimiento del terror moderno. Encerrados por el mal tiempo, los jóvenes se entretenían leyendo historias de fantasmas alemanes y discutiendo sobre filosofía, muerte y ciencia. Lord Byron, siempre competitivo, propuso un reto: cada uno debía escribir una historia de terror. Lo que comenzó como un simple juego se transformó en una de las veladas más legendarias de la literatura. Esa noche, Mary no podía dormir. Había escuchado a Byron y a Shelley hablar sobre los experimentos del científico Luigi Galvani, quien había hecho que los músculos de una rana muerta se contrajeran con electricidad. En medio del silencio y el trueno, Mary tuvo una visión: vio a un joven científico inclinado sobre una criatura inerte, y a esa criatura abrir los ojos. Aquella pesadilla fue tan vívida que Mary la describió años después como el horror de ver el espejo de la vida en una forma profanada. Así nació Frankenstein o el moderno Prometeo. Lo que empezó como un relato corto se convirtió, gracias al apoyo de Percy, en una novela de más de 300 páginas. Cuando fue publicada en 1818, lo hizo de manera anónima, y muchos asumieron que el autor era Percy Shelley. La crítica de la época, sin embargo, comenzó a notar un tono diferente, una sensibilidad más introspectiva y filosófica. Cuando se supo que la autora era una mujer de apenas 20 años, el asombro fue total. Algunos la calificaron de genio precoz, otros de inmoral. Pero Frankenstein era mucho más que una historia de terror. Era una reflexión sobre los límites del conocimiento, la soledad, la arrogancia humana y la necesidad de amor y aceptación. Mary había puesto su alma en esas páginas. La criatura no era solo un monstruo, era el reflejo de su propia experiencia de rechazo, su dolor de madre, su lucha por ser reconocida en un mundo que no aceptaba su existencia. Incluso científicos reales quedaron impactados. El médico Sir Humphrey Davy comentó en una carta a un colega que la joven Godwin ha comprendido mejor que muchos filósofos la delgada línea que separa la creación del sacrilegio. Y más de un crítico literario del siglo XIX consideró que la novela era una advertencia temprana sobre los peligros de la ciencia sin conciencia, décadas antes de que existiera la electricidad doméstica o los laboratorios modernos. Mary Shelley se había convertido, sin saberlo, en la madre de la ciencia ficción. Pero mientras su creación ganaba notoriedad, su vida personal se derrumbaba. El éxito de Frankenstein fue tan repentino como desconcertante. Aunque muchos pensaban que el autor era Percy, pronto comenzaron a circular rumores de que la verdadera mente detrás de la obra era su joven esposa. En una carta publicada en un periódico de Edimburgo en 1818, un lector anónimo escribió: sea quien sea el autor, ha creado una criatura literaria tan inmortal como el propio Prometeo, y si es una mujer, entonces el género femenino ha demostrado que puede dar vida no solo en la carne, sino también en la imaginación. Sin embargo, no todos fueron tan amables. En los salones londinenses, algunos críticos la tacharon de demasiado ambiciosa, y otros insinuaron que una mujer no podía haber concebido un horror tan profundo. Mary soportó la controversia con la serenidad de quien ya había vivido demasiado para su edad. En sus diarios, escribió una frase que resume su espíritu: he amado, he perdido, he creado, y el mundo no puede quitarme eso. Pero el destino no había terminado de probar su fortaleza. En 1818, ella y Percy se mudaron a Italia, buscando paz y un nuevo comienzo. Allí vivieron entre poetas, artistas y exiliados, en una atmósfera de libertad que contrastaba con la moral victoriana de Inglaterra. Sin embargo, esa aparente calma pronto se tiñó de tragedia. Su segundo hijo, William, murió de malaria en Roma, y poco después su hija Clara también falleció en Venecia. Mary se sumió en una depresión silenciosa, y Percy intentó aliviar su dolor escribiendo poesía, pero ni siquiera sus versos podían curar la herida. En el verano de 1822, Percy Shelley murió ahogado cuando su velero se hundió en el mar Tirreno. Tenía solo 29 años. Cuando su cuerpo fue encontrado días después en la costa, Mary insistió en que lo incineraran allí mismo, en la playa. Según testigos, el poeta Lord Byron y el amigo de la familia, Edward Trelawney, estuvieron presentes. El viento soplaba con fuerza, y mientras las llamas consumían el cuerpo, algo insólito ocurrió:
el corazón de Percy no se quemó. Mary lo conservó durante toda su vida, envuelto en un pañuelo de seda. Años después, ese corazón, ya endurecido, fue hallado dentro del cajón de su escritorio junto a un poema que Percy le había dedicado. De regreso en Inglaterra, Mary Shelley se encontró sola, viuda y con un hijo pequeño, Percy Florence. Tenía apenas 25 años. Vivía con poco dinero y soportaba el peso del escándalo que su apellido evocaba entre las familias respetables. Sin embargo, no se rindió. Comenzó a escribir con disciplina casi diaria, no solo por pasión, sino por supervivencia. Produjo novelas como Valperga, El último hombre y Lodore, además de relatos cortos y biografías históricas. El último hombre, en particular, es una obra sorprendentemente moderna, una historia de una humanidad extinguida por una plaga, escrita mucho antes de que el concepto de apocalipsis fuera popular. Muchos críticos contemporáneos la consideraron su obra más personal, pues en ella retrata, de manera simbólica, a todos los que había perdido: Percy, Byron, su familia, su juventud. Durante esos años, Mary fue también una protectora incansable del legado de su esposo. Reunió, editó y publicó sus obras póstumas, asegurando que su poesía no cayera en el olvido. Lo hizo en un tiempo en que las mujeres no eran consideradas editoras legítimas ni guardianas de la herencia intelectual. En una carta dirigida a un amigo, escribió: «No puedo permitir que el silencio devore su voz. Si no le doy palabras al recuerdo, el mundo lo olvidará, y con él, una parte de mí». En la prensa de la época, Mary Shelley comenzó a ser vista de un modo ambiguo. Algunos la consideraban una viuda santa del romanticismo, mientras otros la veían como una mujer que desafiaba los límites morales de su tiempo. Hubo incluso artículos en revistas literarias que debatían si debía ser recordada como la creadora del monstruo o como la esposa del poeta. En una entrevista de 1832 publicada en el London Weekly Chronicle, un crítico afirmó: «Mary Shelley ha demostrado que la sensibilidad femenina puede producir un pensamiento tan audaz como el de cualquier hombre. Pero el precio que ha pagado por ello es la soledad». Mary Shelley murió en 1851, a los 53 años, después de años de enfermedad. Fue enterrada en Bournemouth, junto a sus padres. Cuando su hijo Percy Florence y su esposa abrieron su escritorio, hallaron dentro los recuerdos de toda una vida, una mecha de cabello de cada uno de sus hijos muertos, el corazón petrificado de su esposo y una carta vieja de su madre, la feminista Mary Wollstonecraft, que decía: «Sé libre, hija mía, y no permitas que el miedo te robe el pensamiento». Ese mensaje, de madre a hija, parecía cerrar un círculo de generaciones unidas por la rebeldía y la búsqueda del conocimiento. El legado de Mary Shelley trascendió los siglos. Su Frankenstein se convirtió en mucho más que un libro. En el siglo XX, el cine la transformó en un mito. En 1931, el director James Whale llevó la historia a la pantalla grande, con Boris Karloff interpretando al monstruo. Aquella imagen, la piel verdosa, los tornillos en el cuello, la mirada vacía, se convirtió en un icono cultural. Pero lo que pocos saben es que Mary Shelley nunca describió a su criatura de esa manera. En la novela, el monstruo tiene ojos amarillos, piel pálida y una inteligencia trágica. En realidad, ella lo había concebido como un reflejo del alma humana, no como un monstruo literal, sino como un espejo de nuestra propia soledad. En universidades, su obra se estudia hoy como el nacimiento de la ciencia ficción. Isaac Asimov, uno de los padres del género, dijo en una conferencia: «Antes de nosotros, antes de la robótica, hubo una joven mujer que entendió lo esencial, que toda creación humana está condenada a reflejar su propia alma». Ray Bradbury también la mencionó como una inspiración directa en la introducción de Crónicas Marcianas. Incluso Stephen King describió que, sin Mary Shelley, no existiría el terror moderno. En los últimos años, la figura de Mary Shelley ha sido reivindicada en el cine, la literatura y los medios. En 2017 se estrenó una película biográfica protagonizada por Elle Fanning que mostró su juventud rebelde y su amor trágico. En los documentales de la BBC y PBS, se la retrata como una visionaria adelantada a su tiempo, una mujer que escribió sobre inteligencia artificial, bioética y soledad 2 siglos antes de que esos términos existieran. En el Museo de Ciencias de Londres, hay una exposición permanente dedicada a su legado, donde se pueden ver primeras ediciones de su obra, retratos, cartas y notas de laboratorio de científicos de su tiempo que se inspiraron en ella. Una curiosidad poco conocida es que Mary Shelley mantuvo correspondencia con Ada Lovelace, la hija de Lord Byron y considerada la primera programadora de la historia. Ambas compartían reflexiones sobre el poder de la creación intelectual femenina. En una de esas cartas, Mary le escribió: «El hombre crea con máquinas, la mujer crea con imaginación».
pero ambos corren el riesgo de despertar algo que no pueden controlar. Esa frase hoy parece una profecía que abarca desde Frankenstein hasta la inteligencia artificial. Otro dato fascinante es que el término Frankenstein ha sido adoptado por la ciencia real. En 1997, la NASA bautizó un pequeño cráter lunar con el nombre de Frankenstein en honor a la novela. Y en 2018, en el bicentenario de su publicación, la Royal Society de Londres organizó un simposio titulado El laboratorio de Mary Shelley, donde científicos y filósofos debatieron sobre ética biológica, inteligencia artificial y los límites de la creación humana. En la transmisión por radio de la BBC, uno de los participantes dijo: "No hay científico vivo que no esté, de algún modo, caminando en la sombra del monstruo de Shelley". Hoy, cuando vemos a los robots tomar decisiones, cuando hablamos de clones, algoritmos y seres artificiales que aprenden, la pregunta de Mary Shelley sigue vigente: ¿qué ocurre cuando lo creado supera al creador? Y en esa pregunta se esconde toda la profundidad de su visión. Porque Frankenstein no es solo un libro sobre un monstruo. Es un libro sobre nosotros, sobre el anhelo de trascender y el precio de hacerlo. Mary Shelley fue, sin duda, una de las primeras en entender que la verdadera creación no ocurre en los laboratorios, sino en el alma. Y quizás por eso, a más de 2 siglos de su nacimiento, seguimos volviendo a su historia. Porque en el fondo, todos somos el creador y la criatura, todos hemos amado algo que nos ha destruido, y todos, alguna vez, hemos deseado devolverle la vida a lo que ya se ha ido. Su epitafio podría ser, como escribió en una carta poco antes de morir: "He vivido entre fantasmas, pero los fantasmas son más sinceros que los hombres". Y así, entre la melancolía de su pérdida y la inmortalidad de su imaginación, Mary Shelley nos dejó algo que pocos logran: una criatura que no muere, un pensamiento que aún respira en la oscuridad de nuestras noches, cada vez que alguien pronuncia, con un escalofrío, el nombre de Frankenstein. Más allá de su monstruo, Mary Shelley fue una pionera. Una mujer que vivió según sus propias reglas en una época que no se lo permitía. Sobrevivió a pérdidas inimaginables y transformó su dolor en arte inmortal. La próxima vez que veas una imagen del monstruo de Frankenstein, recuerda a la joven brillante y atormentada que le dio vida en una noche de tormenta, una mujer cuya historia es tan poderosa como la de su propia creación. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.